Ya, muy bien, chicos, vamos a empezar. Buenas noches. Hoy día vamos a ver todo lo referente a hígado. Recordamos que el sistema digestivo, aparte del tubo digestivo en sí, va a tener dos órganos sólidos involucrados en el proceso de digestión y procesamiento de alimentos. En ellos, uno de ellos es el hígado, el otro es el páncreas. El hígado es una estructura eh, sólida compuesta por dos lóbulos principales, los cuales se van a localizar en el hipocondrio derecho, por debajo de nuestra reborda costal. Junto con el hígado vamos a tener una estructura llamada vesícula biliar, que es un centro de almacenamiento de sales biliares, tema que veremos en la siguiente clase. Por medio del ligamento falciforme, ligamento redondo, es que vamos a dividir al lóbulo izquierdo del lóbulo derecho, siendo el lóbulo derecho el más amplio. Funcionalmente, el hígado va a tener múltiples acciones, principalmente el de síntesis. Sintetiza a lo que es albúmina, glutamina, factores de coagulación, produce ácidos biliares, metaboliza la urea, el colesterol, aminoácidos y el amonio. Ayuda en el proceso de desintoxicación y de transformación de los xenobióticos y actúa sobre el control de los niveles de glucosa por medio del proceso de gluconeogénesis. Fisiológicamente, nosotros vamos a tener una triada del sistema hepático, que es el principal componente fisiológico, el cual es la presencia de una arteria hepática, la vena porta y el canalículo biliar o conducto biliar. Todos ellos, en el caso de la vena, se conecta con la vena cava en la zona central, y en el caso de los conductos biliares se van haciendo más gruesos a medida que se va acercando hacia los conductos derecho e izquierdo y saliendo hacia la vía biliar. Dentro de las patologías que hay en el hígado, la más frecuente es la hepatitis biliar. Esta patología se caracteriza porque va a haber una inflamación, ya sea aguda o crónica, del parénquima hepático. Esta inflamación puede darse por múltiples razones, siendo la causa más frecuente de inflamación hepática la infecciosa. Las otras causas de inflamación hepática están por medicamentos, como por ejemplo paracetamol, metrotexate, procesos colestásicos, que quiere decir retención de las vías de los sales biliares, enfermedades de depósito como la hemocromatosis o patologías autoinmunes como la hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria y colangitis esclerosante, las cuales van a generar inflamación a nivel del parénquima hepático. Sin embargo, de todas estas patologías, las infecciosas son las más frecuentes. Y dentro de las infecciosas, ustedes van a tener una gran variedad de parásitos, de bacterias y virus que infectan el hígado, siendo el 86% de los casos de hepatitis infecciosa de tipo viral. Ahora, dentro de las infecciones virales que afectan al hígado, existe un grupo de virus hepatotropos que van a generar una hepatitis crónica, generalmente irreversible, y que conlleva a la aparición de cirrosis. Como ven, los virus hepatotrópicos son aquellos virus que inflaman o infectan o atacan el parénquima hepático. Se consideran primarios aquellos virus que van directamente hacia el hepatocito y tienen por nombre virus hepatitis, de la A hasta la E. Y los secundarios son aquellos virus que ingresan, afectan no solamente al hígado, sino todo nuestro cuerpo. Y entonces, en ese proceso infeccioso es que descompensan al hígado. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el herpes virus, al citomegalovirus, la rubiola, el dengue, la fiebre amarilla, que va a generar inflamación hepática y compromiso sistémico. Nos vamos a enfocar
en los virus hepatotropos primarios, ya que de estos son los que más nos interesa saber por su riesgo de cronicidad. Se dividen en dos grandes grupos, aquellos relacionados a compromiso crónico y los que solamente van a tener una fase aguda. Los que hacen fase aguda son el virus A y el virus E. Estos dos virus son de transmisión fecal-oral, no producen cáncer, tampoco infección crónica y ambos son de tipo ARN. Al ser de fecal-oral, la vía de transmisión es la ingesta. Al comer frutas mal lavadas, alimentos crudos, por ejemplo, mariscos, que pueden influir en la aparición del virus hepatitis A. En cambio, los virus B, C y D son virus de tipo crónico que pueden llevar a producir hepatitis crónica e incluso la B y la C producir cáncer de hígado. Todos estos se transmiten por vía parenteral o vía sexual. Entonces, su vía de transmisión es diferente. Y dentro de estos tres virus, el virus hepatitis B es el más particular por tener un tipo de genoma ADN más no ARN. Un poquito hablando del virus hepatitis A, recuerden que es de transmisión fecal-oral, va a replicarse a nivel del hepatocito y tiene un tiempo de incubación promedio de 15 a 20 días para producir los virus maduros y empezar a eliminarse a través de la vía fecal. Incluso este proceso de virocupria, en el que yo voy ya eliminando los virus en las heces, se da antes de que empiece la sintomatología propia de la enfermedad, por lo que una persona con infección de virus hepatitis A es contagiosa antes de iniciar los síntomas. Su mecanismo de eliminación generalmente está mediada por los linfocitos TCD8, los cuales van a generar unos anticuerpos que protegerán y eliminarán de nuestro cuerpo al virus. En una línea de tiempo, una vez que una persona se infecta y empieza a producirse los virus, a replicarse en el hepatocito, va a pasar aproximadamente 2 a 3 semanas. En ese periodo de tiempo ya va a empezar a aparecer el virus en las heces y se eliminan en grandes cantidades, llegando a su pico máximo cuando aparecen los síntomas y sobre todo la ictericia. También vamos a tener que, junto con esta presencia de la ictericia y los síntomas y las heces con virus, va a haber alteraciones a nivel de las transaminasas y del estado general de la persona, elevándose sobre todo la ALT. La ALT es un tipo de enzima hepática que se va a producir cuando hay destrucción de hepatocitos. O sea, cada vez que se rompe un hepatocito, se elimina o se libera más ALT a nuestra sangre. Y de ahí que es necesario, cuando se eleva, nosotros sabemos que hay destrucción de hepatocitos. En nuestro sistema inmunológico, una vez que los hepatocitos se rompen y se liberan también el virus a nuestra sangre, empieza a activarse los linfocitos T, apareciendo el antígeno. El anticuerpo y el antígeno empezarán a aumentar de manera progresiva y el primero en aparecer va a ser la inmunoglobulina inmunoglobulina M. A medida que la sintomatología va cayendo, la inmunoglobulina M también va a disminuir y va a quedarse la inmunoglobulina G de manera permanente en nuestro organismo como sistema de protección permanente en nuestro cuerpo. Uno de los síntomas principales que va a tener la persona con infección de virus hepatitis A va a ser la fiebre, asociada a diarrea, náuseas y la ictericia. Muchas veces va a presentar dolor abdominal, junto con la fiebre, un malestar general y por la ictericia un proceso de coluria. La coluria es una coloración o una hiperpigmentación de la orina en la que puede incluso parecerse al té cargado o a la Coca-Cola. Es muy oscura.
Cuanto mayor sea la ictericia, más coluria va a tener la persona. Y junto con la elevación de las transaminasas, se elevará la bilirrubina, que es lo que le pigmenta la piel a la persona. El diagnóstico frente a estos síntomas son la detección de la inmunoglobulina M del virus hepatitis A para considerarlo agudo. Si mi inmunoglobulina M está alta, se considera fase aguda. A medida que va bajando, esta desaparece y ya va a quedar indetectable. En cambio, puedo dosificar la inmunoglobulina G. Esto más que todo para conocimiento de que en algún momento tuve hepatitis B, hepatitis A. El tratamiento es sintomático. Si tiene fiebre, le dan antipiréticos. Si tiene dolor abdominal, un antiespasmódico. Se debe vigilar plaquetas y el INR para evitar que se produzca una hepatitis fulminante, que si bien es cierto, es muy raro en la población con hepatitis A, puede producirse y si ese es el caso, la persona debe quedarse hospitalizada de preferencia. Luego está la profilaxis, que en la actualidad se lleva con la vacunación de virus hepatitis A en los primeros 12 meses de vida. Y lo otro son las medidas higiénico-dietéticas, sobre todo el lavado de manos, el comer alimentos cocidos y hervir el agua que se ha de consumir para evitar la aparición de la enfermedad. Virus hepatitis B, al contrario, al ser un virus de tipo ADN, su estructura molecular es diferente. Entonces, debemos primero entender cómo es la forma del virus hepatitis B para poder entender cómo es que actúa sobre el organismo. Entonces, primero reconozcamos las estructuras. En la parte externa de color naranja, ustedes están observando al antígeno de superficie, que no es otra cosa que un conjunto de glicoproteínas virales que está en la parte externa de la envoltura viral. Después de ello, pasando las glicoproteínas, vamos a encontrar una capa, que en este caso está representada de color azul, que es el antígeno nuclear o el antígeno core de la hepatitis B. Este antígeno core es un sistema interno que va a proteger al virus, al ADN, y nos indica que hay actividad replicativa en nuestro organismo. Por debajo, unos puntitos negros en el esquema, está el antígeno E, también conocido como precore, es el que se va a convertir en el antígeno nuclear. Y en la parte interna de color rojo está el ADN polimerasa viral, que es un ADN de tipo transcriptasa inversa. Entonces, este ADN tiene una particularidad, que lo que va a hacer es, una vez que ingresa al hepatocito, se va a dirigir hacia nuestro núcleo hepático. En el núcleo se va a transformar y va a formar el ADN circular covalente cerrado, el cual se va a adherir en el ADN del núcleo del hepatocito. Entonces, como que al ser una transcriptasa inversa, se va a ir uniendo al revés, es como que se metiera dentro del ADN. Esto va a generar que el ADN circular covalente cerrado no pueda desprenderse por ningún método del núcleo del hepatocito. Por ende, si quisiéramos eliminar completamente el virus del organismo, tendríamos que destruir a todos los hepatocitos. Una vez que el ADN se ha incrustado y forma ya parte del núcleo del hepatocito, se va a generar las minicromosomas y las estructuras necesarias para poder ensamblar nuevos virus. Estos con el apoyo de las otras estructuras hepáticas, como son los ribosomas, las estructuras que ensamblan el ADN y terminan formando una nueva partícula de virus. Esto va a suceder más o menos en un periodo de 2 a 4 meses, que es el periodo de incubación y también conocido como periodo ventana, en la que mi organismo, como el
el ensamblaje del virus está desarrollándose dentro del hepatocito, no reconoce la infección. Entonces, mis pruebas van a salir todas negativas. Pasado este periodo de ventana, y si empieza a dar el proceso de replicación, la persona empezará a tener presencia en sangre de los diferentes marcadores del virus hepatitis B. La forma de transmitir este virus es por vía sanguínea, vía sexual y vía vertical. Vertical se relaciona a la transferencia al momento de nacer entre la madre y el niño. Por lo que en la actualidad las personas que son diagnosticadas con virus hepatitis B durante la gestación son sometidas a cesárea para evitar que exista una contaminación durante el parto con secreciones maternas y por ende no contaminar al bebé con el virus de hepatitis B. Estos niños no pueden lactar leche materna ya que parte del virus puede transferirse a través de la leche materna. Una vez que nacen, se les vacuna para que pueda generar de manera inmediata sus inmunoglobulinas. La vía sanguínea se va a transmitir sobre todo por la sangre, el uso de ciertas drogas, por ejemplo, endovenosas, en la que usan la misma aguja para poder administrarse esta droga, la realización de tatuajes en sitios que no sean adecuados, en los que usen a repetición el objeto punzocortante para realizar los tatuajes. En nuestro caso, que somos personal de salud, accidentes laborales con objetos punzocortantes contaminados dentro de la institución, que también nos ponen en riesgo de adquirir el virus hepatitis B. De ahí que en la actualidad todo personal de salud, incluyendo los estudiantes, deben ser vacunados contra este virus. Y la sexual, pues se entiende, ¿no? Después de la combinación o contacto con las secreciones, tanto vaginales como la del semen. Existen dos presentaciones clínicas. La aguda, que generalmente es asintomática o puede pasar como un resfriado, con fatiga, náuseas, vómitos, hiporexia. Es raro que se dé ictericia, es inversamente proporcional a la edad, o sea, quiere decir que cuanto más edad tiene la persona, menos posibilidades de que haga ictericia. Y los primeros marcadores en aparecer van a ser el antígeno de superficie y el ADN, que son lo que nos sirve a nosotros para poder hacer el diagnóstico de infección por hepatitis B. Una vez que empieza a aparecer los anticuerpos, se van a ir disminuyendo los antígenos y aparecerán el anticuerpo contra el antígeno de superficie y el anticuerpo contra el antígeno E. De esta manera, el cuerpo trata de luchar y controlar la infección que se ha dado por este virus. Se considera al contrario crónico cuando yo tengo un primer estudio de antígeno de superficie positivo y 6 meses después tengo el mismo resultado de manera persistente, por lo que se considera ya una infección crónica. Esta es la que más estudiamos, la infección de virus hepatitis B crónica, ya que esta es la que tiene el riesgo de aparecer o generar cirrosis. También puede haber sensación de fatiga o aumento de las transaminasas, y lo que sí vamos a tener junto con el antígeno de superficie positivo es que los marcadores de ADN y de replicación activa, que son el core y el antígeno E, van a estar positivos. Cada una de sus pruebas son estas. Lo difícil en hepatitis B es interpretar frente a qué tipo de infección estamos, porque se tienen que evaluar diferentes marcadores, como el antígeno S, que es el antígeno de superficie. Si ya aparecen los anticuerpos, es el anticuerpo contra el antígeno S, que indica recuperación, y si solamente este anticuerpo está positivo, está relacionada a la inmunidad por vacunación. Entonces, si ustedes hicieron un dosaje del antígeno de superficie y el anticuerpo de antígeno de superficie y están vacunados con las 3 dosis, lo normal sería tener un antígeno de superficie negativo y un anticuerpo del antígeno de superficie positivo.
Luego está el antígeno E, que se asocia sobre todo con carga viral elevada, con replicación. Y el anticuerpo del IgM del core habla más que todo de una infección aguda o que si estamos en el contexto de una persona con infección crónica que se esté reagudizando o exacerbando. El ADN viral que es detectado por medio de la carga viral indica que el virus está circulando por nuestro cuerpo si es detectable. El virus hepatitis B crónico tiene como particularidad sobre todo mantener el ADN del virus constantemente y a medida que el cuerpo empieza a responder, este debe ir disminuyendo hasta desaparecer o ser indetectable. Cuando ya es en una hepatitis crónica, lo que sí vamos a tener que cuidar es que desarrollen de una hepatitis a una cirrosis y de la cirrosis a un hepatocarcinoma. Muchas veces la persona es diagnosticada o porque hizo cirrosis o porque se presentó una masa hepática y que está en relación a hepatocarcinoma. De ahí que existen diferentes fases para poder nosotros determinar el diagnóstico del virus hepatitis B y dependiendo de la fase se indicará también el tratamiento que va a seguir. La primera fase, también conocida como infección crónica inmunotolerante o infección crónica antígeno E positivo, en el cual justamente la E va a estar positivo y el antígeno de S positivo. La carga viral, que es esta rayita roja, va a ser por encima de los 2000 y por ende se va a detectar. Las transaminasas se van a mantener bajas o normales. En la biopsia no va a haber indicación de inflamación. En cambio, si el antígeno es positivo, pero tengo actividad inflamatoria, se llama hepatitis crónica. También debe estar elevado el antígeno de superficie. Cuando es hepatitis, la carga viral puede estar fluctuante por encima de 2000 y las transaminasas se van a elevar. Y en la biopsia podríamos encontrar inflamación con o sin presencia de fibrosis. En cambio, si el antígeno E es negativo, se le conoce como infección crónica portador inactivo. En ella no solamente estará activo lo que es el anticuerpo del core, sino también el anticuerpo del antígeno E. La inflamación va a ser mínima o de la fibrosis adherida y en la última fase, que es cuando se inflama el hígado, pero el antígeno es negativo. Entonces voy a tener carga viral por encima de 2000, transaminasas elevadas y presencia de fibrosis o inflamación. ¿Para qué me sirve todo esto? Para yo poder determinar en quiénes voy a dar tratamiento y en quiénes solamente se les va a observar. Entonces, si yo tengo cualquiera de las hepatitis crónica, antígeno E positivo o antígeno E negativo, se da tratamiento, independientemente de si hay cirrosis o hay algún tipo de afectación adicional. En cambio, en las otras dos etapas en las que las transaminasas no están elevadas, pero sí la carga viral, se debe administrar en el caso de infección crónica cuando hay embarazo. Y en caso de que hubiera antígeno E negativo, infección crónica portador inactivo, cuando hay presencia de cirrosis o cuando va a recibir quimioterapia inmunosupresora. En esos casos hay que empezar tratamiento. Y cuando es antígeno E negativo en relación con una hepatitis crónica, siempre se debe dar tratamiento. El tratamiento tiene como objetivo, sobre todo, la supresión de la replicación del virus hepatitis B, reducir la inflamación del hígado y con ello prevenir tanto la cirrosis como el cáncer de hígado. Dentro de la terapéutica se cuentan con antivirales, sobre todo el interferón pegilado, que era la primera línea de tratamiento hace unos 5 años atrás. En la actualidad ya se cuenta con otros medicamentos como el entecavir y el tenofovir, que son utilizados para el diagnóstico del tratamiento de virus hepatitis B.
La dosis es vía oral, son pastillas. El tiempo en el que recibe, pues, es indeterminado. Muchas de las guías, tanto americanas como europeas, han designado cuáles van a ser las directrices, las indicaciones para poder administrar el medicamento a una persona con hepatitis B. Y aquí se les dejo más o menos en resumen. ¿Qué se evalúa? Uno, si el antígeno E es positivo o negativo, si se detecta o no la carga viral, cómo están las transaminasas, si hay presencia de fibrosis o cirrosis. Entonces, por ejemplo, si yo tengo antígeno E positivo con ADN más de 20.000 con elevación de transaminasas, se debe tratar. Si al contrario tengo antígeno E negativo con un ADN superior a 2.000 con elevación de transaminasas, se eleva. En cambio, si no hay elevación de transaminasas, pero tiene fibrosis hepática, por otro tipo de medios he hecho el cálculo, se le debe de tratar. Y si el antígeno es negativo y hay una viremia de bajo nivel, o sea, casi a la altura de los 2.000, y tiene cirrosis, o sea, es un F4, se debe tratar. Las directrices europeas son más o menos parecidas en la primera etapa. Lo que sí ellos consideran, si el el ADN es muy elevado, se debe tratar si la persona, en este caso de sexo femenino, está gestando. Aquí más o menos un resumen más práctico. Si yo tengo hepatitis B crónica y hay signos de cirrosis, debo dar tratamiento, pero si no hay signos de cirrosis, se evalúa la carga viral. Si la carga viral es menos de 2.000, hay que controlarla con carga viral y ALT cada 6 meses. Y si es más de 2.000, debemos evaluar cómo están las transaminasas, la fibrosis y si es posible una biopsia para identificar necrosis y fibrosis. Si encuentro estos criterios, el paciente termina recibiendo tratamiento para la hepatitis B. Pero si no, se evalúan los otros factores como si hay antecedente de familiares con cáncer de hígado, si es mayor de 40, si hay otra sintomatología adicional a el problema del virus hepatitis B. En esos casos se debe valorar el inicio de tratamiento o hacerle un seguimiento cada 6 meses. ¿Preguntas hasta acá? Ya, continúo entonces, no se duerman, ¿eh? El virus hepatitis C, al contrario, es un virus de tipo ARN. Por ende, no se va a adherir al núcleo del hepatocito, pero sí va a intervenir en los ribosomas para que puedan generarse las proteínas necesarias para que se replique. Generalmente, la traducción se da cerca al retículo endoplasmático rugoso. Lo interesante de este virus es que tiene en total 10 proteínas, por ende es una poliproteína, ¿ya? Como pueden observar, aquí hay varias proteínas, desde las que son de estructura, como el nucleocápside, que es la C, y la de envoltura, que es E1, E2. Luego están las proteínas esenciales, que son el NS2, aquí, y el P7, que está acá, NS1 también conocido. Y luego 5, 1, 2, 3, 4, 5 proteínas del complejo de replicación viral. De estas, el NS5B es uno de los más importantes y en donde se enfoca el tratamiento antiviral. Junto con la estructura proteínas que tiene el virus hepatitis C, vamos a tener 7 genotipos del virus, cada uno localizado demográficamente a predominancia de una zona,
Por ejemplo, el genotipo tipo 1 está sobre todo en Estados Unidos y tiene dos subtipos, que es el 1A y el 1B. El genotipo 2 es más frecuente en África, el 3 en Asia, el 4 en Noráfrica, el 5 en Sudáfrica, el 6 en Sudeste Asiático y el 7 en África Central. Entonces, esto nos permite a nosotros determinar, uno, si tiene virus, si tiene carga viral, ya, si le pido, ¿cómo lo voy a pedir? Pidiendo un anticuerpo, antivirus hepatitis C. Entonces, si eso sale positivo, debo evaluar cómo está el ARN. Si es candidato a tratamiento, hemos de elegir la carga viral y el genotipo para que pueda recibir el tratamiento. El problema en el virus hepatitis C es que el tratamiento es múltiple y muchas veces se puede dar una situación de resistencia antiviral. Quiere decir que doy tratamiento para hepatitis C y el paciente vuelve a ser hepatitis C, sigue saliendo positivo. Existen varias combinaciones de terapia, como son, por ejemplo, el Cetapir, que utiliza Grazoprevir y el Vasvir. O uno de los más conocidos, que es el Harmony, que utiliza Ledipasvir con Sofosbuvir. ¿Qué es lo que debemos tener presente? De que todas las combinaciones no van a actuar sobre sobre los 7 genotipos. Algunos sí, como por ejemplo el Mavirev, que sí es pangenotípico, pero otros, como pueden observar, van a ser más específicos. Te va a decir que actúa sobre el genotipo 1, 4, 5 y 7. Existen 3 grandes familias de antivirales para virus hepatitis C, dentro de las que están los inhibidores de la proteasa NS3 a 4A, que terminan en Previr, los inhibidores del complejo de replicación, el NS5A, que terminan en Asvir, y los inhibidores de la polimerasa, que terminan en Buvir. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ya. Entonces, cirrosis. Dentro de hígado, la patología más conocida y que generalmente tiene muchas complicaciones es la cirrosis. Esta es un proceso crónico degenerativo en el que se va a presentar gran cantidad de fibrosis y nódulos de regeneración que van a producir una distorsión en la arquitectura del hepatocito y con eso va a haber una insuficiencia funcional del hepatocito. Son más comunes que la cirrosis aparezca por virales como el virus hepatitis B y C, por hepatitis alcohólica y por la esteatohepatitis no alcohólica, que en la actualidad se conoce como hepatitis relacionada a trastornos metabólicos. Otras causas son la hepatitis autoinmune, colangitis biliar primaria, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, algunos fármacos o insuficiencia cardíaca derecha que también van a generar congestión hepática y aparición de la fibrosis. En la fisiopatología se va a ver muy involucrado este pequeño espacio, que es el espacio de Dis, en donde encontramos el lipocito o también conocido como eh, en este espacio de los lipocitos es donde se va a producir las concentraciones de vitamina A. Sin embargo, a medida que se va inflamando, no solamente va a activar a las células de Kupffer, sino también va a aumentar la cantidad de fibrosis a ese nivel, aumentando sobre todo el colágeno de tipo 1 y 2 en este espacio de Dis, donde también encontramos a el lipocito o célula estrellada. Una vez que se va dando este proceso de
endurecimiento o cicatrización hepática, se forma la fibrosis y si la fibrosis llega a estadio F4, ya se considera cirrosis. ¿Cómo hago diagnóstico de la cirrosis? Pues depende mucho de la sintomatología y la sospecha. Para ello debo hacer una historia clínica en la que se evalúen si existe riesgo de enfermedad hepática, si hay algún trastorno, sobre todo relacionado a estados de sueño ininterrumpidos, confusión, si a veces debutan siendo hemorragias digestivas. Al examen clínico podemos encontrar eritema palmar, arañas vasculares, ictericia, puede haber en casos ya de descompensación, asterexis o ascitis, va a haber una caída marcada de las plaquetas cuando es menos de 150,000 plaquetas, hemos de considerar la posibilidad de que haya daño hepático. Se van a alterar las transaminasas, van a elevarse tanto la bilirrubina como la fosfatasa alcalina, el INR, que es un sistema de evaluación de la coagulación, va a estar elevado, la albúmina va a estar disminuida y puede observarse en la ecografía algunos cambios significativos relacionados a cirrosis, como por ejemplo van a encontrar un hígado irregular de bordes nodulares con signos de engrosamiento, por ejemplo, de la porta, que me indican que ya hay un estado de cirrosis. La cirrosis va a tener dos presentaciones, la compensada, que generalmente es asintomática y se diagnostica a veces por un chequeo general y puede estar latente durante mucho tiempo. O sea, la idea es eso, que mantenga a un paciente en etapa compensada. Pero también van a tener una etapa descompensada que es la más frecuente en aparecer. En ella vamos a tener manifestaciones que se van a dar ya sea por hipertensión portal o por insuficiencia hepática. Para ello, y antes de determinar si el paciente está compensado o no, debemos también hacer el cálculo de unos scores, los cuales nos van a permitir a nosotros determinar qué tan descompensado está nuestro paciente y cuál va a ser su pronóstico a futuro, sobre todo en la mortalidad. En el caso de Child-Pugh, evalúa 5 parámetros, los cuales son la bilirrubina, albúmina, INR, ascitis y encefalopatía. Si bien es una prueba mixta en la que hay intervención subjetiva, ya que para determinar la encefalopatía es más que todo subjetivo, nos permite evaluar y distribuir a la persona con cirrosis en 3 grados, A, B y C, teniendo un porcentaje de supervivencia al 100% si son de tipo A para el año. En cambio, si son C, baja hasta un 45%. De ahí se creó otro score que se llama MELT. Inicialmente este score MELT iba a ser utilizado solo para poder ayudar a la categorización de los pacientes que van a ser elegibles para trasplante hepático. Sin embargo, se observó de que también podía servir como sistema de evaluación de la mortalidad, siendo un puntaje mayor de 40 hasta 71% de riesgo. Y si es menos de 9 meses, de un 1.9% de mortalidad en promedio. Entonces, vamos a hablar un poquito de las cirrosis descompensadas. Se descompensa la cirrosis, como le dije, porque hay hipertensión portal o hay insuficiencia hepática. Las descompensaciones relacionadas a hipertensión portal son sobre todo la hemorragia digestiva varicial, la ascitis, peritonitis bacteriana espontánea, síndrome hepatorrenal o síndrome hepatopulmonar, en los que la presión portal va a intervenir de manera directa en la aparición de los síntomas. Luego, los relacionados a insuficiencia hepática van a ser sobre todo la encefalopatía hepática y la ictericia.
va a ser una ictericia incluso a veces considerada como maligna, ya que no baja de los 15. Junto con ellas vamos a tener otro tipo de descompensación como la sarcopenia, que es la disminución del volumen muscular en la persona con cirrosis, asociado a una malnutrición y estados de infecciones, no solamente de líquido acítico, sino también infecciones de la vía respiratoria y la vía urinaria, que son las más frecuentes. Hablemos primero de la hemorragia varicial. Se entiende de que la hemorragia varicial se va a dar porque un vaso, en este caso que lleva de nombre varice, se va a romper. Y al romperse genera una gran cantidad de pérdidas sanguíneas. Las varices se van a formar porque va a haber un incremento de la resistencia hepática y un incremento del volumen del flujo portal. Esto va a generar un incremento de la presión portal, que lo normal es que mida menos de 5 milímetros de mercurio. Sin embargo, cuando ya supera los 10 milímetros de mercurio, empezará la formación de varices esofágicas y de varices gástricas. A esto se le debe agregar que se va a dar una dilatación marcada y cuando la presión portal llega por encima de 12, la posibilidad de que haya sangrado es muchísima. Existen dos tipos de varices, las esofágicas, en las que según Paquet se dividen en 4, y las gástricas, en las que yo voy a encontrar una gástrica que nace de una esofágica hacia curvatura menor, una esofágica que se dirige hacia curvatura mayor o fondo del cuerpo. Esas son las esófago-gástricas. En inglés, BEG y en español, GOP. Luego están las aisladas, las gástricas aisladas, en las que pueden estar en el fondo o en la zona de antrocuerpo. Pero sí se logró se debe determinar cuáles van a ser las características de ellas. En el caso de las esofágicas, las van a ver al momento de evaluar el esófago. Pueden ser dilataciones pequeñas que se colapsan cuando se pone aire, dilataciones que no colapsan con la insuflación de aire, pero ocupan menos de un cuarto de la luz del esófago. Si ocupa casi el 50%, se trata de un estadio 3, y si ya ocupa toda la luz esofágica, se trata de un estadio 4. Para yo diagnosticarlo, tengo que hacer un estudio de endoscopía, que no solamente me va a servir para diagnóstico, sino también para tratamiento, ya que para yo poder hacer una obstrucción o tratar la varice esofágica, debo hacer una ligadura varicial. Mientras que si se trata de una varice gástrica, se debe hacer escleroterapia con cianoacrilato. Ahí hay un error. Eso es en la parte endoscópica. Pero junto con la terapia endoscópica, la persona debe recibir tratamiento beta bloqueante para impedir la subida de la presión portal. Las guías europeas se recomienda usar el carvedilol porque ha demostrado tener mayor sensibilidad y especificidad, sobre todo en relación a el control de la presión portal. Pero la otra opción también es el propranolol. Tu objetivo es que baje la presión portal. ¿Por cuánto tiempo le das? Le das de por vida a los beta bloqueadores. Eso sí, no hay un tiempo indeterminado, es constante, diario. Lo que sí se debe evaluar es si no hace algún tipo de reacción adversa, en que sería la única contraindicación para administrar los beta bloqueadores, junto con una descompensación, sobre todo de tipo renal o encefalopática.
Este es más o menos el esquema que recomienda la Sociedad Europea para el Estudio del Hígado, en el cual te menciona que si una persona presenta un sangrado agudo y está relacionado a hipertensión portal, por ende hay varices, lo primero que debemos hacer es una recuperación eh, de la circulación, del flujo de aire. Si su paciente está hipotenso, hay que administrar volúmenes con cristaloides, o sea, con cloruro de sodio, y se debe restringir la transfusión de sangre, ya que para el caso de los pacientes con hipertensión portal que estén sangrando, la transfusión sanguínea se debe hacer cuando es menos de 7 y el objetivo es que se mantenga entre 7 y 9. Una vez estabilizado el paciente y administrado la terapia inicial, que se caracteriza por ser un medicamento que va a bajar la presión portal. Entonces se usan derivados de la somatostatina, que también van a incluir en su grupo al octreotide y a la terlipresina. Al ser un paciente con hipertensión portal, y habiendo confirmado, por ejemplo, la presencia de cirrosis, no solamente se debe corregir la, el sangrado, sino que debemos prevenir la aparición de una infección o una encefalopatía. Para ello se administra ceftriaxona o norfloxacino. Generalmente se administra ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas por 5 a 7 días para evitar que se produzca una complicación a futuro. El diagnóstico endoscópico o la realización de una endoscopía debe ser dentro de las primeras 12 horas y si se confirma el sangrado varicial, automáticamente realizar la ligadura en panda, si es en esófago, y si es el estómago, se tiene que hacer una escleroterapia con cianoclirato. Una vez que ya se controla el sangrado, vamos a mantener los derivados de la somatostatina hasta acabar, que más o menos serán de 5 a 7 días, dependiendo del sangrado. Y si ya quedó todo ok, se le da control para más o menos 3 al mes para poder ver cómo quedaron las varices, o se mantiene el control para poder asegurarnos de que no esté volviendo a sangrar. Si en caso el paciente volviera a presentar sangrado después de la evaluación endoscópica, ya se recomienda la utilización de TIPS. En el caso de la encefalopatía hepática, esta se va a dar porque el hígado, al estar fibrosado, no va a cumplir correctamente sus funciones, sobre todo la relacionada al metabolismo del amonio. Al haber amoníaco en nuestro medio, este se va a convertir en un estresante cerebral. Va a viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar a nuestro cerebro. Ahí, la célula más afectada va a ser la célula del astrocito, donde la va a congestionar y ya no va a funcionar correctamente. Esto va a generar un estado de edema a nivel cerebral y es la causa de la encefalopatía hepática en sí. Junto con el edema cerebral no le va a generar dolor de cabeza, sino alteraciones del estado mental. Puede darse por cualquier razón, como ven, hay varias razones por las que una persona puede hacer encefalopatía hepática, como el sangrado digestivo, constipación, infecciones, deshidratación, eh, consumo de alcohol, disfunción renal. Los mismos tips pueden generar encefalopatía hepática. Para poder determinar frente a qué hepatocito estoy, perdón, a qué encefalopatía hepática estoy, vamos a utilizar esta clasificación, la cual divide a encefalopatía en 3 tipos. Las relacionadas con una falla hepática aguda, aquellas que se van a dar después de una derivación portosistémica, o sea, un TIP, y las relacionadas a cirrosis e hipertensión portal.
Dentro de este tipo C, encefalopatía por cirrosis, se subdivide en tres tipos: episódica, persistente y mínima. Y la episódica puede ser precipitada, recurrente o espontánea. Al igual que la persistente se va a dividir en leve, grave y dependiente de tratamiento. La otra escala que se evalúa es la de Westhaven, en la que nosotros tendremos que ver si está leve, moderado o severo. Em, Se va a dividir en cuatro tipos de encefalopatía, en donde el tipo 1 solo va a haber euforia, alteraciones muy sutiles como el cálculo, pero aparentemente está sin ningún tipo de alteración nerviosa. En el grado 2 ya va a haber un poco de letargia, desorientación e incluso presencia de signo de asterixis o flapping en mano. El grado 3 ya hay mayor estado de estupor o de somnolencia, o sea, el nivel de alerta de la persona va cayendo, puede haber confusión, puede haber respuesta a estímulos nocivos que sí se van a ir conservando. Y en el estadio 4 ya vamos a encontrar un estado de coma, en la que la persona va incluso a sentir que no responde, pueden hacerle el signo de Babinski y va a haber signo de Babinski positivo en este tipo de pacientes. Una vez que ustedes identifican la encefalopatía y la categorizan, o sea, grado 1, 2, 3 o 4, deben considerar si es necesario o no hospitalizarla. Los criterios de hospitalización son tres específicamente. Si la persona con encefalopatía hepática es de grado 2, o sea, ya hay un estado de euforia, de alteración de su estado de conciencia, entonces se debe individualizar si se hospitaliza o no se hospitaliza. En cambio, si la encefalopatía es grado 3-4, sí se queda hospitalizado, al igual que si este episodio de encefalopatía fue el primero en su enfermedad. Luego, que determinan que es un paciente que debe permanecer en hospital o enviarlo a casa, se evalúa su dieta. Es ideal que coman una dieta energética y con proteínas, sobre todo de tipo blanca o de vegetal. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que aprovechar son los aminoácidos de cadena ramificada. Luego está la administración del tratamiento al factor de riesgo precipitante. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que se dé esta encefalopatía? Tal vez es que esté estreñido, que haya desequilibrios hidroelectrolíticos, que haya, por ejemplo, hipoglucemia, hipovolemia, que haya un sangrado digestivo, y esto puede desencadenar la aparición de una encefalopatía hepática. El tratamiento del mismo va a depender, ¿no? Si es una infección, trato la infección. Si es estreñimiento, trato el estreñimiento. Luego está la gestión de los niveles de amoníaco. Como la persona no ha estado procesando correctamente el amoníaco, este se va a ir acumulando en nuestro organismo. Entonces, para eliminarlo, podemos usar, por ejemplo, la lactulosa, 20 a 30 miligramos de 2 a 4 veces hasta que haga deposiciones blandas. La rifaximina se administra 150 cada 12 horas o, en su defecto, 400 miligramos cada 8 horas, ¿no? 3 veces al día. También se habla mucho del uso del L-ornitina y L-aspartato, pero todavía no hay estudios concluyentes. Lo que sí se recomienda es su uso, sobre todo
como control de la cantidad de amonio que ya se ha generado. Y si nada de esto funciona, el tratamiento final es un trasplante de hígado. Por último, la ascitis. Con esto acabamos. La ascitis se va a producir no solo en el contexto de una persona con cirrosis, sino va a haber varias razones por las que una persona puede hacer ascitis. Sin embargo, la cirrosis es una de las más frecuentes. En ella va a haber un aumento de la presión portal y dilatación de la vena esplácnica. Ahí, con la dilatación de la vena esplácnica, va a darse un aumento de la presión vascular y esto va a generar una formación de linfa. Por otro lado, lo que sí puede darse va a ser un llenado arterial insuficiente que va a hacer que se active el sistema de retención de agua, renina, angiotensina, aldosterona, y como va a retener agua, también va a retener sodio. Y a la larga termina formando la ascitis. Según el Club de Ascitis, el Club Internacional de Ascitis, la ascitis se va a dividir en dos tipos: las ascitis no complicadas y la refractaria. Las ascitis no complicadas van a dividirse en tres. El grado 1, también conocido como leve, solo se diagnostica con una ecografía. El grado 2 ya hay signos clínicos de ascitis, y en el grado 3 ya hay un aumento muy marcado del abdomen, lo que hace más evidente el diagnóstico. Entonces, cuando ya está a tensión, se trata de una ascitis de tercer grado. Luego está la ascitis refractaria. ¿A qué se refiere? A que la persona no puede eliminar la ascitis, ya sea porque se ha dejado al tope de medicación y aún así no baja la ascitis, o porque se ha generado algún tipo de reacción. Por ejemplo, hipopotasemia, ¿no? O sea, el calcio baja, perdón, el potasio. Entonces, a eso se le llama resistente a diuréticos cuando yo uso las dosis máximas del medicamento, más una restricción de agua y modificación de la dieta baja en sal, y sigue siendo ascitis. En cambio, aquel que hace una reacción adversa se considera un diurético intratable. Para poder determinar si, por ejemplo, estamos frente a un paciente con ascitis por cirrosis y confirmar o descartar la presencia de una infección a nivel del líquido peritoneal, se hace una paracentesis. Todos, absolutamente todos los pacientes de diagnóstico reciente, o sea, que sea la primera vez que les sucede, se deben realizar una paracentesis, mientras sea grado 2, 3, porque si es grado 1, no voy a poder tomar muestra, muy poquito. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en la paracentesis? En primer lugar, si existen o no neutrófilos, los cuales van a confirmar o descartar la presencia de peritonitis bacteriana espontánea. Cuando los neutrófilos son superiores a 250 en valor absoluto, se considera diagnóstico. Luego está la concentración total de proteínas, que generalmente es 1.5 gramos por decilitro. Si es menos de este valor, se considera que esta persona con ascitis tiene el riesgo de desarrollar una peritonitis bacteriana espontánea. Luego se tiene que medir la albúmina, que nos va a permitir hacer un cálculo de la gradiente albúmina suero-ascitis, y si supera el 1.5 o más, o sea, igual, mayor de 1.1, perdón, eso me va a indicar de que se trata de una ascitis por hipertensión portal, confirmando el diagnóstico establecido previamente.
Si existe gran sospecha de peritonitis bacteriana espontánea, se debe incluso mandar a cultivo el líquido acítico en un frasco especial de hemocultivo. Una vez determinada el grado de ascitis, se va a determinar también la dieta. En el grado 1 no necesita nada, solamente una dieta hiposódica. En el grado 2 sí necesita, aparte de la dieta hiposódica y de la modificación de la dosificación que se le pueda que pueda progresarse cada 72 horas, administrándose en primer lugar espironolactona a dosis de 100 miligramos día y como máximo 400, o furosemida a dosis de 40 miligramos día, máximo de 160. Generalmente se administra uno de ellos y se va evaluando la pérdida de peso que va teniendo el paciente con el diurético, ya que un paciente con ascitis está lleno de aire. Por ende, una pérdida de peso máximo de 0.5 kilo día eh, nuestro objetivo va a ser que el paciente vaya reduciendo. Si no reduce, tienes que aumentar la dosis del diurético. ¿Ya? Entonces, esto se va ajustando de acuerdo a la respuesta que tiene el paciente frente al diurético. En el grado 3, al contrario, el abdomen está completamente tenso, puede haber dificultad para respirar porque hace compresión por debajo del diafragma. Entonces, el tratamiento de ICI es paracentesis evacuatoria de gran volumen. Esta paracentesis, grado 3, el tratamiento está llevarlo a un grado 2, o sea, quitarle la mayor cantidad de líquido posible para que la persona ya la persona que tiene una ascitis de tercer grado no solamente va a sentir dolor en la barriguita, sino también dificultad respiratoria, una sensación de inapetencia por la presión generada a ese nivel. Por ende, la paracentesis evacuatoria de gran volumen se recomienda en estos casos y si se va a sacar más de 5 litros de ascitis, entonces se mejora la calidad o se protege al riñón, ¿no? Evitando que por la pérdida brusca de líquido que ha tenido nuestro cuerpo, falle la parte renal. Para endo también se le administra expansores de volumen como el cloruro o el cristaloide. Ya para acabar, es necesario conocer específicamente de qué trata una ascitis refractaria. Esta es sobre todo cuando el organismo no responde correctamente a los diuréticos durante al menos una semana y siguiendo una dieta restrictiva en sal. Se evalúa el peso y talla, si no hay respuesta, si hay recurrencia temprana de ascitis, o sea, trato la ascitis, ya está tranquilito y de repente 3, 4 semanas nuevamente. O hay algún tipo de complicación asociada a los diuréticos, como por ejemplo, que desarrollen encefalopatía, que hagan que haya hiponatremia, hipocalemia o hipercalemia e incluso calambres musculares que son invalidantes para la persona. Entonces, en esos casos ha hecho una complicación asociada al diurético y lo mejor es retirar el diurético. Entonces, al no tener alternativa con la medicación oral, se opta en el caso de ascitis refractaria la realización de paracentesis de gran volumen programadas y evitar en lo posible
el uso de carvedilol o propanolol, o si se usa en dosis bien bajitas, se retira hasta que pase el episodio de ascitis. Se recomienda a un dispositivo también cuando ya es muy repetido y ya no se quiere estar hincando al paciente cada rato. Hay un dispositivo llamado Alpha Pum, que lo que hace es dejar ya. El Alpha Pum es como, tiene el mismo mecanismo de acción que en los niñitos, por ejemplo, les dé hidrocefalia. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a extraer el líquido del retroperitoneo y del abdomen en sí y los va a pasar a la vejiga. De esa manera, la persona, cada vez que se llena la vejiga, tendrá la facilidad de ir y, o sea, tiene un aparatito como que va a convertir o pasar el líquido de la barriguita hacia la vejiga. Por ende, lo eliminas en la micción. ¿Ya? Necesita de una vigilancia continua, ya que como es colocada en una parte poco sensible, este dispositivo puede bloquearse o puede doblarse y dejar de funcionar, por lo que requiere de gran cuidado para que se funcione correctamente. ¿Preguntas? Creo que no, doctora. Ya despierten, disculpen, también todos estamos como cansados hasta ahora. A ver, hígado es un órgano bastante noble, ¿ya? Una de las patologías que no mencioné, pero sí que, o sea, que no les dejé descrito, pero sí voy a mencionar, es el que conocemos como hígado graso. En la actualidad ya no se llama hígado graso, ha cambiado su nomenclatura, pero ¿por qué fue esto? Porque lo que se ha observado en los últimos estudios es de que el hígado graso no solamente se cataloga o se caracteriza por acúmulo de gotitas de grasa de triglicéridos, sino que también van a ir de la mano con otras disfunciones metabólicas, como la hipertensión arterial, la dislipidemia, la obesidad. Por eso es que se cambia a síndrome metabólico. Al inicio, el alcohol puede generar también un estado de steatohepatitis por el alcohol, pero es diferente que cuando se da por la grasita. La forma de diagnosticar hígado graso es generalmente por la presencia de grasita al momento de hacer la evaluación del hígado por ecografía. Permitiendo que se vaya a inflamar el hígado graso. Ahora, el tratamiento final del hígado es eliminar justamente esa grasita. Y para yo poder eliminar la grasa, tengo que hacer una dieta de tipo hipocalórica. ¿Qué quiere decir? Que voy a buscar que el paciente gaste energía para poder eliminarlo, sobre todo si está asociado a sobrepeso y obesidad. ¿Ok? Algunos estudios han sugerido utilizar vitamina E como parte de la actividad antioxidante que tiene esta vitamina. Pero lo que más fuerza ha tenido ha sido la dieta y el ejercicio para tratar el hígado graso. ¿Ok? Muy bien. Lo bueno es que está el nombre de todos ustedes, así que ya estoy tomando una captura de pantalla para poder tener la asistencia, ¿ya? No funciona todavía el sistema para poder subir la asistencia. Ok. Si no hay preguntas, eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Nos vemos el martes en la clase de páncreas. Muchas Cuídense. gracias. Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctora. Hasta luego.